Y llaman katok añaniwa a la licenciada Delia Pereira, Juparu katok Trequiñani, ayu kamata aruskip añataki, kun jamás acá, a ver, chachanaka kipun el patriarcado, asesina. Oxatogenacata y Ajatogenacat Samuit Añani, Ukamaja, a ver, licenciada Delia Kamisaki, muy buenos días, estamos juntos en el programa de Radio San Gabriel, un jayaya. Hola, hermano, ¿cómo está? Buenos días, buen día, hermanas, hermanos, un gusto estar aquí con todos y todas. Licenciada, hoy vamos a compartir este tema, cómo desmontar el patriarcado. Licenciada, una introducción, ¿qué es el patriarcado? De por ahí empezamos, licenciada. Claro que sí. Bueno, en palabras sencillas, ¿no? La idea es cómo hacer que vivamos en una sociedad más justa, más igualitaria para todas las hermanas y todos los hermanos en nuestro territorio, en nuestra ciudad del Alto, en La Paz, en todo Bolivia en general, ¿no? El patriarcado es básicamente ese sistema de dominación, digamos, esa bota que nos pisa y que nos dice que somos menos a veces a las hermanas o que no se nos escucha, ¿no? Es eso básicamente, para poder desmontarlo, para poder justamente vivir en una sociedad más igualitaria, en la que funcionen nuestros principios como el chachahuarmi, por ejemplo, implica analizar un poco nuestros comportamientos, ver justamente cómo podemos apoyarnos entre hermanas y hermanos siempre. Licenciada, ¿el machismo tiene que ver con el patriarcado? Claro que sí, el machismo es básicamente, bueno, el patriarcado digamos que es todo el cuerpo y el machismo es uno de los brazos o una de las piernas, ¿no? Es porque es una forma en la que se ejecuta ese poder, esa bota que pisa la hermana normalmente o mayoritariamente, porque nuestras sociedades han sido construidas siempre desde la mirada del varón, del hermano varón, porque así se ha creado, digamos, en un principio, pero hemos visto que justamente desde los principios como el Chachahuarmi existe una complementariedad, ¿no? Incluso en la madre naturaleza, en la Pachamama, nosotros vemos que hay plantas macho y plantas hembra y que se complementan y que solamente así se pueden dar mejores resultados. Entonces, justamente el machismo es eso que dice que solamente el varón tiene el poder, el varón puede hablar, el varón puede decir, puede hacer las cosas con libertad, en cambio la hermana, la mujer tiene que estar callada, tiene que ser sumisa. Eso es básicamente el machismo. Licenciada Pereira, la complementariedad, ¿a qué se refiere? ¿Tiene que ver entre hombre y mujer o la complementariedad de las personas? Sí, sí es una complementariedad, como tú dices, de hombre y mujer, ¿no? Y como mencionaba este principio del Chachahuarmi que nos dice que básicamente hombre y mujer están lado a lado y trabajan juntos para tener una sociedad, una comunidad que funcione bien, que tenga todo lo correcto. Licenciada, en este caso, ¿quién es el que tendría que tomar decisiones? Una determinada decisión. Las decisiones deberían ser compartidas, ¿no? Porque todas las casas, todos los hogares siempre tienen, digamos, a la hermana, al hermano que tienen los hijos juntos, que crían, que ambos trabajan. Entonces, las decisiones deberían ser compartidas justamente para tener una mejor relación, para estar en igualdad de condiciones. No tiene que haber nadie mejor ni nadie encima de nadie. A eso se refiere la complementariedad. Licenciada, importante su participación. Licenciada, entonces, ¿cómo es que podemos desmontar este patriarcado? Es un problema en nuestra sociedad. Sí, como les decía, en palabras sencillas es pensar, yo creo que nadie en nuestro país o en el mundo en general quiere vivir en un lugar donde no haya oportunidades para todos y para todas por igual, ¿no? Creo que a nadie le gusta vivir callado, vivir oprimido, vivir triste en general. Entonces, el desmontar es básicamente cambiar un poco esas actitudes, pensar siempre en que somos complementarios, como le decía, ¿no? Vemos hasta en las plantas, nuevamente hay plantas macho, plantas hembra, todo esto funciona junto, unido, ¿no? Solo cuando se une esto, cuando se piensa en esas actitudes, recién vamos a poder desmontar. Un ejemplo concreto es pensar nosotros a nuestra guaguita, a nuestro hijito varón, cuando se cae, le decimos, machito eres, párate, no llores, ¿no ve?
En cambio, eso es parte del patriarcado, es decirle que los hombres no pueden, los hermanos no pueden expresar sus sentimientos, que eso es feo, que eso es de maricones o de niñas llorar así, ¿no? Cuando en realidad la expresión de los sentimientos si por ejemplo esa guagüita se ha caído, es más bien decirle, parate, tranquilo, todo va a estar bien, es apoyarlo, entenderle. Son actitudes así tan pequeñas que nos va a ayudar a entender un poco eso, ¿no? Porque en algún momento cuando el hermano ha crecido, ¿no? A su hijo le va a decir lo mismo, le va a decir, tú no puedes llorar, tú no puedes hablar, no puedes decir cómo te sientes. Y eso causa problemas, ¿no? En los hermanos varones sobre todo, cuando necesitan expresar alguna molestia o algo que tienen, muchas veces se callan por esto, ¿no? Porque desde guaguitas nos enseñan eso de que no podemos llorar a los hermanos o a las hermanas, por ejemplo, cuando les dicen, ¿no? Atende a tu hermano, atende a tu papá, servirle la comida, cuando en realidad también el hermano o el papá en algún momento pueden hacerlo, ¿no? Todo, como les decía en un principio, todos y todas tenemos una participación bien importante en nuestra sociedad, que nos complementamos, que nos ayudamos, porque todos y todas hacemos algo en especial, ¿no? Entonces, en algún momento para desmontar, como decía, es analizar esas actitudes tan chiquititas como que las hermanas tienen que atender sí o sí al esposo, al suegro, al hermano, etcétera, ¿no? Cuando en una casa, por ejemplo, todos vivimos en esa casa, ¿no ve? Hermano, hermana, papá, mamá, eh, etcétera. Entonces, todos podemos ayudarnos, todos y todas podemos ayudarnos ahí para que todo salga bien y que todos estemos bien como familia. Licenciada, tal vez un poco yendo a la educación, que los varoncitos, estando niños, solamente juegan con autos, con pelotas, así, y las niñas con muñecas, así. ¿Tiene que ver algo en el tema de patriarcado o así, o es que eso no es nada que ver? Sí, claro, en realidad, como te decía, el patriarcado es todo ese cuerpo, ¿no? En general, esa bota grande que está oprimiendo, que está causando daño. Y lo que tú mencionas, eso de que nos enseñan a las niñitas, por ejemplo, que juguemos con nuestra muñequita o nuestra Barbie, y a los varoncitos nos enseñan así siempre con el autito, la pelotita, el fútbol. Eso tiene que ver justamente con lo que se conoce o se entiende como los estereotipos de género, ¿no? Estos estereotipos tienen que ver básicamente con que nos dicen que todas las mujercitas son así, es como que si nos metieran en unas cajitas y nos dijeran, tú de esta cajita no sales, ¿no? ¿Cuál es la relación justamente con el patriarcado? Es que es esa limitación que se nos da a hombres y mujeres para hacer lo que nos gusta, para hacer lo que probablemente somos buenos y para lo que también quisiéramos hacer. Los niños, las niñas en su momento se divierten, como se dice, hasta con una piedra, ¿no? Los niños no saben de estas cosas y nosotros los adultos a veces tratamos de meterlos en esas cajas, ¿no? Y los juzgamos y los confundimos y les decimos, tú tienes que jugar con esto y tú tienes que jugar con esto, porque eres mujercita o porque eres varoncito, cuando en realidad esto no es lo correcto, ¿no? Nosotros deberíamos dejarles la posibilidad a los niños, niñas sobre todo, de jugar, de entenderse con sus amiguitos, amiguitas, como prefieran, porque eso en algún futuro, si en un momento estamos nosotros, digamos, hablando de juguetes, ¿no? En un futuro vamos a hablar de si existe la posibilidad de que la hermana o el hermano vaya a la universidad, qué carrera va a escoger y después qué trabajo va a hacer. Todo eso justamente porque nuestra sociedad nos dice de que hay cosas para mujeres y cosas para hombres, cuando hemos visto que ya no es así, ¿no? Hay muchas hermanas que, por ejemplo, ya están trabajando en el área de la construcción, de la albañilería, incluso en el transporte pesado, o otros hermanos que también están estudiando enfermería. Entonces vemos que en realidad estas cosas no tienen que ver con que si son mujercitas o si son varoncitos, ¿no? Sino con las capacidades que podemos desarrollar. Y es bien importante que desde chiquitos, desde guaguitas, nos den esa libertad de escoger y de desarrollar todas nuestras capacidades, porque podemos aprender, todo se aprende en esta vida, ¿no ve? Entonces, eso es justamente lo que tiene que ver con lo que te decía que son los roles de género y los estereotipos de género.
y tienen que ver con el patriarcado, porque el patriarcado es ese que nos dice que así tienen que ser las cosas, ¿no? Es esa opresión, como te decía, esa bota, eso que nos dice tú haces esto y tú haces el otro, sin dejarnos decidir a nosotros y a nosotras en base a nuestras capacidades. Importante la participación de la licenciada Delia Pereira. Licenciada, para terminar con su participación, tal vez quieres argumentar algo más o quieres referirte a algún otro punto. No, en realidad no, solamente llamar, bueno, a la reflexión un poco a todas las hermanas, a todos los hermanos, que nos demos cuenta de esas actitudes tan pequeñitas, ¿no? Con el ejemplo que daba a nuestras guaguitas, ¿no? Sobre todo varoncitos, si se caen y les decimos, machito, eres parate, no llores, dejarles expresar sus sentimientos, entender que ellos también en su momento necesitan hablar de cómo se sienten y eso no tiene nada de malo, ¿no? Y también no hacer que básicamente nuestras hijitas, nuestras hermanitas se conviertan en las digamos, sirvientas de otras personas, sino que lo hagan porque realmente les nace, porque quieren atender a su hermanito, porque lo quieren, o a su papá, no porque es su obligación, ¿no? La obligación, de nuevo, es en la casa, es de todos, de todas las personas que viven en esa casa, no, no tiene que encargarse solamente la mamá o el papá, en todo caso tenemos que tratar de que todos y todas tengamos nuestras responsabilidades en la casa. Importante, licenciada, gracias por su participación, pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, un gusto, que estén bien. Hayaya señane a la licenciada Hayaya. Delia Pereira Juparo, Ayucamata, Astupampis Aruskip Tawaraktan, institución Promujer, Ayucata y Pinja, emprendimientos, fortalecimientos a las hermanas, Cuyacanacaro, en temas de salud, Ucanacampis Arantapjaki, en aspectos financieros, Colquetoquetza, Ayucama.